¿Vos, profe? Cansado por ser lunes. Cansado por ser lunes, lo que va a ser el viernes entonces. Bien. ¿Pudieron leer el texto de Petit, el capítulo 2? ¿Sí? ¿Lo pudieron revisar, ver? ¿Alguna duda de lo que charlamos? No, pero ¿No? No, nada. Ok. Una pregunta entonces, antes de ir al trabajo práctico de salud por siempre. Petit, en el texto, en el capítulo 2, en la comunicación, hace mención, dentro de los partícipes, de los interlocutores, creo que luego de hablar de las redes de comunicación, hace mención al concepto de porteros de la comunicación. ¿Qué entendieron ustedes por porteros de la comunicación? como que eran aquellos que seleccionaban la información que se iba a transmitir, o sea, como que eran como una balanza, digamos, la información que se daba y la que no. Ujú. ¿Y esos porteros serían formales o informales? No Yo creo que sé, podría variar. Uy, perdón, Lara. Como que podría variar, podría ser informal y a la vez formal. Depende de la situación que reciba. Ajá. Bueno, yo coincido un poco con lo que dice Jerónimo. El portero mezcla, varía, pero en realidad parecería ser que, como lo plantea Petit, el portero cumple un rol formal, pero que depende cómo lo emplee informalmente, puede tener otra función o podemos sacar alguna ventaja o no de ese portero. Doy el ejemplo. Para que ustedes lo entiendan, la idea de portero, como está establecida en el texto de Petit, nosotros le podríamos llamar algo que en algún momento se empezó a usar acá bastante en los organismos públicos, que era como una especie de mesa de asistencia que estaba como a la entrada de donde uno iba, ¿no? Entonces, en la mesa de asistencia uno lo guiaba y le decía, mira, para este trámite tenés que ir al segundo piso, para este trámite tenés que ir al tercer piso, para este trámite tenés que hacer tal cosa. Eso sería una especie de portero, es decir, un sector formalmente definido en la organización que lo que hace es organizar el flujo de personas y por ende de demandas, de comunicación, de consultas, etc. ¿Y por qué decimos que cumple también un rol informal ese portero? Porque puede el portero, más allá de su función formal de organizar un espacio de trabajo, de dividir, como decíamos, estas personas van para este lado, estas personas van para este otro lado, en función del requerimiento que las personas tengan, el portero también, dado que va adquiriendo una expertise sin saber hacer el trámite, puede entender del trámite, podría, por ejemplo, cuando una persona va a hacer un trámite, permítame la documentación. No, mire, señor o señora, le falta tal cosa. No vaya al segundo piso, no espere 2 horas a que la atiendan en el segundo piso porque le van a rebotar el trámite. Entonces, ahí sí es donde Jerónimo recién decía, se mezcla lo informal. Es decir, la función formal del portero es dirigir a esa persona, a ese cliente, a un determinado lugar. Ahora, si la persona trae todo lo que se necesita para el trámite, para el estudio, para internarse, para lo que sea, no es una responsabilidad del portero, de la mesa, del sector. Sin embargo,
el portero puede contribuir a facilitar, a ayudar, a gestionar más rápido. Es decir, ¿para qué hacer esperar a esa persona 2 horas si ya sabemos que no tiene lo que necesita para el trámite? ¿Sí? Esa idea es interesante porque muchas veces, si nosotros la pensamos hacia dentro de la organización, muchas veces nos pasa que le pedimos como comunicadores, como relacionistas públicos, le pedimos una información a un área y tal vez ese área no es la encargada de esa información, ¿sí? O le pedimos data a un área y en realidad el área no participó de la actividad que queremos dar a conocer, difundir, promocionar. Entonces, muchas veces dentro de las áreas es importante advertir, tratar de conocer, identificar a quién puede actuar como portero en los mensajes que necesitamos emitir y que necesitamos recibir. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Es decir, el portero, si bien no es parte del staff de comunicación de la organización, puede desempeñar una tarea importante desde el punto de vista de optimizar ciertos flujos de comunicación. Y eso nos puede servir. Es interesante, o a nuestro entender es interesante la idea, porque... Profe, una pregunta. Sí. Perdón que interrumpa. Pero el portero que facilita los flujos de comunicación, ¿es un portero que se asigna por la misma empresa o staff de comunicación? ¿O eso cómo se designa? No, ¿Quién va a ser esa persona encargada? No, lo puede designar la empresa sin pensar desde un punto de vista de comunicación. Pero a nosotros, como área de relaciones institucionales, nos puede servir tener un diagnóstico o conocer o saber de esas personas. Sería un poco como, no sé si a ustedes les ha pasado ir a trabajar a un lugar nuevo y dicen, caso típico en los lugares nuevos de trabajo, che, ¿cómo hacemos para pedir artículos de librería? No, no te preocupes, yo me encargo, te dice alguien de la oficina, y hablo con fulanito o fulanita porque es la que tiene el contacto. Por ahí esa persona no está encargada de pedir los artículos de librería, pero por sus relaciones, por su informalidad, por su antigüedad, puede llevarnos el mensaje más directo que si uso el correo electrónico al sector de compras, por ejemplo. Entonces, formalmente va a estar designado por la organización ese portero, pero tal vez su función no sea la de portero de la comunicación. Lo tenemos que usar nosotros, lo tenemos que aprender a conocer nosotros como portero de la comunicación. ¿Sí? Hay una pregunta, porque yo como que había entendido el término de portero quizás por otro lado y no como el portero que te recibe cuando llegas a un lugar. Yo pensé que también era portero el que, por ejemplo, tenía una información sobre algo, entonces no iba y la decía, o no iba y aceleraba para que se puedan dar mejor las cosas. Pues simplemente en esa función de cuando entras a un lugar y te organizas. No, ese aspecto que vos decís sería exclusivamente el aspecto informal del portero. Es decir, no está revestido, no está imbuido de un cargo, de una responsabilidad formal por la organización, pero sin embargo, ¿sí? Conoce, escuchó, sabe, entonces puede usar eso que sabe para, no sé, les doy un caso típico, digamos. Ahora, estos ejemplos casi han perdido virtualidad, porque ahora todo son todas comunicaciones electrónicas, más con esto de la no presencialidad. Pero hasta hace no mucho tiempo, en todas las empresas públicas, privadas, había lo que se llamaban los correos internos, ¿sí? Que traían documentación de afuera, repartiendo comunicación de adentro. Era muy probable que ese correo interno estuviese más al tanto de un montón de cosas que estaban pasando en la organización que no algunas áreas. Entonces, esa persona, al ir de una oficina a otra, actuaba como portero, en eso que vos manifestás, digamos, como puntualmente, Lara, ese aspecto informal
¿sí? Es decir, no tiene nada que ver con la mesa de entradas, no tiene nada que ver con ser jefe, no tiene nada que ver con ser encargado del área de relaciones institucionales. Sin embargo, actúa como un dinamizador, o no, porque también podemos encontrar ahí que tenga un poquito esta situación, y sea una persona, no sé, mala, y cree rumores, cree falsos rumores intencionadamente. Entonces, eso que vos decís está bien, Petit lo da a entender, pero sería, digamos, como aquella persona que actúa como portero informalmente, ¿no? Por lo que podríamos llamar áreas de incertidumbre. Es decir, como la organización no puede controlar todo lo que pasa, bueno, hay personas que por ahí tienen más facilidad para llevar, traer, expresarse, dar a conocer. Les habrá pasado a ustedes mismos como alumnos, che, no, vamos a hacerle caso a lo que entendió nuestra compañera tal del trabajo práctico, porque viste que ella siempre está más atenta. Bueno, no, esa compañera no tiene ese rol de aclarar lo que por ahí el docente no dejó claro. Sin embargo, no sirve. ¿Se entiende? Entonces, este rol de los porteros adquiere como más importancia cuanto más pretendemos o queremos convertir a la organización en una organización no tan vertical, no tal el que manda bien alto y el que obedece bien bajo, sino cuando queremos estructurar la organización en eso que habíamos llamado horizontalidad, ¿sí? Es decir, en esos procesos, en esas formas en las cuales la toma de decisiones es negociada, compartida, discutida, sin temor a recibir represalias, ¿no? Es decir, frente a la orden de mi jefe, yo voy a decir, mirá, vos sabés que la otra vez que lo quisimos hacer así, no resultó, etc. Esa idea de horizontalidad es normalmente, medio por default, por así decirlo, una idea como bien vista en las organizaciones, ¿no? Porque como que el ejercicio así unilateral del poder, el poder como fuerza dominante, está mal vista, porque restringe libertades, porque es poco creativo, porque es poco comprometido en el sentido de que la gente aporte su visión. Entonces, normalmente en las organizaciones es lindo intentar armar, proyectar procesos de horizontalidad en la toma de decisiones. No es que todos estamos al mismo nivel, no significa eso la horizontalidad, no es que todos estamos al mismo nivel, va a seguir habiendo diferencias jerárquicas, pero la horizontalidad implica un proceso de acercamiento entre distintos niveles a los efectos de la toma de decisiones. Para eso también la idea de porteros es una idea interesante, digamos, ¿no? Porque si disminuimos el espacio formal, el espacio jerárquico de la organización, tal vez tengamos que tener la mayor cantidad de porteros que llevan y traen, ¿sí? que actúan como dinamizadores del sistema. Igual una aclaración. Esta idea de horizontalidad en la toma de decisiones en las organizaciones es una idea que es linda, pero que no todas las personas estamos en condiciones de poder llevar adelante, de poder cumplir. Les doy un ejemplo para que se entienda. Ustedes imagínense una persona celosa, con una tendencia, digamos, al disvalor, que se enoja fácil. La horizontalidad podría implicar que yo hable con el jefe de mi jefe sin avisarle a mi jefe, por ejemplo. Bueno, si yo tengo como jefe una personalidad celosa, introvertida, insegura, que yo hable con su jefe lo va a ver como una serruchada de piso y no como una horizontalidad. Entonces, cuidado, porque muchas veces estas ideas que proponemos para las organizaciones tienen que ser también entendidas en función de un poco del carácter, de la forma de ser de quienes estamos en las organizaciones. Es decir, porque la horizontalidad puede ser un valor interesante, pero cuidado, si yo tengo un jefe, insisto, inseguro, celoso, posesivo, bueno, es muy probable que lo que para mí fue re natural, mandarle un memo o mandar un memo con copia al gerente, el jefe lo vea mal. Pues, ¿cómo se enteró el gerente antes que yo? ¿No? Es decir,
Por eso digo, no es un tema central de nuestra materia, pero digamos, todas las organizaciones tienden a horizontalizar los procesos de toma de decisiones. Y eso, la verdad, es bastante creativo, ¿sí? Porque nos permite como escaparnos de esas situaciones. Pero tenemos que tener cierto cuidado, ¿sí? Les pido 2 minutos, me quedo en línea, pero me desconecto para responder una llamada y ya retomamos. Si ustedes quieren, traten de buscar en estos 2 minutos el texto del trabajo práctico.